Entonces, ¿cómo hice la toma de muestras? Le solicité a mis familiares que están aquí que me fueran diciendo un nombre del 1 al 3. Pues designé la parte de arriba como 1, la parte del centro como 2 y la parte de abajo como 3. Entonces ellos me iban diciendo cualquier número que se les ocurría y así aleatoricé la toma de muestras. Aparte de eso, les dije que debíamos tomar los siguientes datos. ¿Cuántos granos eran enteros y cuántos estaban partidos? Entonces, vamos a organizar esto de esa manera, clasificando pues, en enteros y partidos. Enteros, partidos. Voy a reacomodar esto porque ahora no cuadra aquí, lo demuestra. Y aquí simplemente pues voy a anotar el número que obtuve en cada conteo. ¿Eres bonito o muy bien? ¿Cómo? Los dos. Están los enteros, partidos, listo. Y bueno, mis datos fueron. En la primera muestra encontré 41 y 20. Luego encontré 36 y 28. Luego encontré 41 y 15. Luego aquí encontré 43, 47, 34, 24, 22, 18, 37, 44, 43, 22, 14 y 25. Y aquí tengo estos datos organizados. Me falta poner los datos que les dije que son importantes como referencia del experimento. Entonces, esos datos eran, voy a dejarlos por acá. Datos básicos o información básica del experimento. Entonces, se usó un arroz con marca, ya le pongo aquí, marca, en el caso este fue Flor Huila. Se me olvidó anotar el lote, entonces ustedes deben anotar aquí el lote, el número que ustedes tengan cada uno, en mi caso, pues ahora anotaré el número. Además, cuchara, yo usé una cuchara específica realmente muy pequeña con un volumen determinado, entonces ahora la anoto, volumen determinado. Estos son los datos básicos de información del experimento. Y anotaré acá que se aleatorizó la toma de muestras. Se aleatorizó la toma de muestras. Entonces, estas son las muestras que se tomaron. En número total de muestras, 9. Pero en cada zona hay 3 muestras. Entonces, vean que dentro de todo ya hay cierta complejidad en el experimento. Pregunta, en el caso de la adquisición de datos de ustedes, por ejemplo, Geraldine, ¿qué dificultades tuviste en la medición? La cucharita más chiquita que tenía siempre abarcaba pues muchos granitos, entonces se me dificultó empezar a separarlos y luego a contarlos. Por lo menos mis muestras redondean los números de 70, 60 granitos por partidos y por enteros. Entonces, pues para el tiempo era un poquito complicado intentar separarlos y luego empezar a contar. Yo tuve el mismo problema de Geraldine también. Mi cuchara más pequeña abarcaba un volumen grande de arroz, entonces mis números redondean 100 algo. Y también pues tuve que pedir ayuda. Entonces, todos esos datos ustedes deben anotarlos aquí, en el cabezal del experimento.
como yo estoy anotando. Yo realicé un experimento relativamente normal con una cuchara un poco más pequeña, por eso creo que se me facilitó. Pero todo eso es información del experimento que debe ir encabezando la tabla de datos. Este 1, 2 y 3 realmente no tiene relevancia. Entonces, aquí ustedes van a anotar en sus hojas todas esas observaciones. Yo les puedo contar cuál fue mi mayor problema. No hubo un criterio riguroso de clasificación entre grano entero y grano partido. ¿Por qué no hubo ese criterio riguroso? Porque no definí bien qué era un grano partido. Entonces, claro, suena lógico, pero no sé si alguno de ustedes tuvo el mismo inconveniente. ¿Cómo separó los partidos de los? ¿Qué dijo que era un grano partido y qué dijo que no lo era? Profe, a mí me pasó y yo lo que hacía era, por ejemplo, si un granito, la punta del granito estaba como cortada triangular, entonces pues yo ya lo pasaba como a partido, ¿sí? Pero no sé si de pronto así. No, es que ahí es donde está la dificultad. Yo ahora les cuento cómo lo hice yo, que no quiere decir que sea la manera correcta, fue simplemente el método que adopté. ¿Alguien más? ¿Cómo hizo para separar partidos de completos? Jonathan Córdoba. Pues si el grano estaba partido más de mitad, lo pasaba como partido. Y si estaba más largo que la mitad, lo pasaba como entero. Listo. Pues fíjense que curiosamente yo tuve un criterio similar al de Jonathan. Terminé como clasificando, bueno, si el grano está partido por la mitad, lo admito como partido. Y si no, lo admito como entero. Pero a veces fallaba. A veces unos que veía así medio partido también los ponía en enteros. Lo importante es que ustedes anoten eso ahí en la tabla. Entonces, primera observación en la tabla que deben enviar, porque ustedes deben hacer este ejercicio cada uno con su conjunto de datos, deben enviar todas esas observaciones, así como yo las anoté. Vamos al análisis estadístico de estos datos desde el punto de vista de las herramientas que vimos hoy. Entonces, primero que todo, fíjense que yo tengo primero 3 grupos grandes de datos. Si los clasifico desde el punto de donde tomé la muestra, arriba, en el medio de la taza o abajo. Entonces, ahí ya tengo 3 grupos de datos. Arriba, centro, abajo. Pero además, yo hice una subclasificación que era datos de granos enteros o datos de granos partidos. La pregunta que se puede postular uno es, bueno, ¿y por dónde comienzo a analizar? Yo creo que lo típico que uno hace y recomendable, no por típico, sino porque es más fácil, es primero echarle un ojo a todo el conjunto y sobre todo formularse preguntas. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos formular? Alguien que formule una pregunta sobre estas muestras. Por ejemplo, Kevin, ¿qué pregunta se te ocurre? No sé, podría decir como el tipo de cuchara, alguna cosa así. Bueno, sí, pero para mí... O también, por ejemplo, el tipo de arroz. O sea, porque el arroz que yo utilicé es de grano largo y pues eso me facilitó de que casi no me salían partidos. Entonces sería como una pregunta como, ¿qué tipo de arroz se utilizó? Bueno, eso hace parte de los datos del experimento cada uno. Nosotros vamos a ir haciendo con estos mismos datos más análisis. Pero Mi pregunta sería como la calidad del arroz o la densidad del grano. Listo. La pregunta que yo les hago como contrapregunta es que podemos responder eso con esta tabla de datos que yo les estoy mostrando. Con la tabla que yo les estoy mostrando. ¿Ah? Esta. ¿Podemos o no responder? No, creo que no. No. Entonces, ahí viene una de las cuestiones de la experimentación. Uno tiene que saber los alcances del experimento que hizo. Con mi experimento, el mío, y el individual de cada uno de ustedes, esas preguntas que plantearon Kevin
y creo que fue Danifer, no se pueden responder. Entonces yo tengo que concentrarme en las preguntas que yo sí puedo responder con mis datos. Ahora, ¿será posible quizá tener una idea de la respuesta a las preguntas que formularon Danifer y Kevin si nosotros unificamos una gran tabla de datos, que es el siguiente ejercicio que haremos? Pero por el momento, con esta tabla de datos, ninguna de esas preguntas se puede responder. Entonces, ¿qué preguntas sí podría responder? ¿Alguien? Podría ser algo así como el porcentaje de arroz partido que podemos encontrar en una bolsa de arroz y el porcentaje de arroz entero que podríamos encontrar. Puede ser. Entonces, pero yo voy a anotar aquí, entonces, mi condición, ¿no? La bolsa, yo tenía una bolsa de 3 kilos de arroz. De ahí venía mi muestra. Entonces, si tú preguntas cuál es el porcentaje de granos partidos en una bolsa de arroz, con los datos que yo tengo aquí, ¿puedo determinarlo con estos datos? Marcela, ¿qué opinas? ¿Se podría responder la pregunta de Geraldine? Pues yo creería que sí. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? No es necesario que me des la respuesta precisa, pero ¿cómo se te ocurre que podrías responderla? Pues yo creo que se podía responder sacando el promedio, más o menos. Pues creo yo, no sé. Ujú. Bueno, fíjate que ahí es interesante ver la manera de razonar. Fíjense en algo. Hay unas limitaciones, vuelvo a las limitaciones del experimento. Primero, estos datos que están aquí corresponden a una muestra de una bolsa de 3 kilogramos de arroz. Entonces, si yo tomo mi mundo como la bolsa de los 3 kilogramos, la población serían todos los granos que hay en esa bolsa de 3 kilos. Es que estos datos que están aquí corresponden al total de los datos que hay en la población de la bolsa de 3 kilos. No, señor, esa es una muestra. Esa es una muestra. Por lo tanto, responder a la pregunta de manera categórica, como podríamos imaginar, de cuánto es el porcentaje de granos de arroz partidos en una bolsa de arroz de estas características, no es algo que pueda hacer directamente. ¿Por qué? Porque yo tengo una muestra. ¿Qué va a suceder? Y esto lo veremos más adelante en la estadística diferencial. Yo a partir de esta muestra puedo tratar de responder la pregunta que formuló, perdón, ¿quién la formuló? Marcela. Que formuló Marcela, pero con herramientas de estadística inferencial, con herramientas de estadística descriptiva, no es viable. ¿Por qué? Repito, habría que responder primero la pregunta. ¿Cuántos granos de arroz hay en su bolsa de arroz? ¿Alguien sabe cuántos granos de arroz hay en su bolsa de arroz? No, señor, porque solo está medido. Exactamente. Entonces, empezamos con esa dificultad. Aún así, entonces, esas preguntas de carácter más general, ven ustedes que comprenden algo que en principio parece sencillo, pero que a la hora de ponerse a trabajar en ello, pues la respuesta como que no sale tan rápida como uno pensaba y hay que considerar otras cosas. Por eso es importante anotar los datos del experimento. Por ejemplo, es que la bolsa que yo tomé, esta de la que saqué mi muestra, es igual a todas las bolsas que produce la empresa a la que se la compré. Por eso yo anoto un lote. Vamos a suponer que yo no puse el lote, pero supongamos que es el lote 100. Es que las bolsas del lote 101 son iguales y se pueden describir a partir de la bolsa del lote 100. ¿Ustedes qué creen? Yo diría que no, porque el arroz es un producto que tiene diferentes formas, por decirlo así, no es un producto que sí o sí como si fuera un zapato va a ser
casi siempre igual, o sea, la silueta de un zapato, sino el arroz va a tener diferentes tipos de grano, va a estar partido. Exactamente. Pero lo esperanzador es que con estadística uno puede hacer aproximaciones lo suficientemente buenas. Por eso, para responder ese tipo de preguntas que ustedes formulan, creo yo es que se inventó la estadística. Bueno, y otras que tienen que ver con los juegos de azar, pero sobre todo es para saber cosas de poblaciones, y el concepto de población uno tiene que asociarlo así, tiene que llevarlo en el corazón una asociación entre población e incertidumbre. Bueno, vuelvo a la pregunta. Con las muestras que tenemos, ¿qué pregunta podría tratar de responder? Se podría hacer una diciendo que las muestras tomadas en la parte de arriba, o sea, ¿qué cantidad de granos tuvo mayor, si los enteros o los partidos? Esa pregunta es más sencilla si la podemos responder, entonces vamos a responderla. Sería, ¿dónde hay más, o de dónde, más bien, de dónde se tomaron más granos de arroz? Fíjense que entonces, para responder a esta pregunta, ya yo tengo que tomar las consideraciones que corresponden. Entonces, no me están preguntando si, en particular, si son enteros o partidos. Entonces, si yo lo que voy a responder a esto, solo me referiré al total de granos de las secciones. Entonces, y tengo 3 muestras, ¿no? Pero como me preguntan por el total, pues sumo. Está bien. Y sumo. Pues, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿De dónde se tomaron más granos de arroz en las muestras? Se tomaron más granos de arroz en el centro. Eso fue para mí. Ojo, para mí. No sé para ustedes. Ya ustedes, cada quien responderá a la pregunta. ¿Qué otra pregunta podemos formular? ¿En dónde se encuentran los granos más partidos? ¿Dónde hay más granos partidos? Que es equivalente a preguntar también dónde hay más granos enteros, ¿no? Pero pongámosla como propuso Lina. ¿Dónde hubo? Porque ya esto se hizo. ¿Dónde hubo más granos partidos? Pues para eso, pues contemos, ¿no? Nuevamente sumar. Sumar. Suma. Entonces, aquí tengo. Ahí está. Hubo más en el centro. En el centro hubo más granos partidos. ¿Qué otra pregunta? Podría ser dónde hubo más granos enteros. Bueno, sería igual a 181 menos 63. Sí. Por eso decía que es una pregunta equivalente, ¿no? Válida, pero equivalente. Es decir, si yo respondo esta, ya respondo la otra. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta se les ocurre, muchachos? Profe, ahí... ¿Sí? Las características físicas del arroz no las podemos analizar, ¿no? No, porque yo solo tengo una muestra de una bolsa que termina siendo la muestra de toda la producción de arroz. Es decir, es un poco arriesgado ponernos a especular sobre eso. Sin embargo, sí se puede, pero necesitamos herramientas más especializadas que estas que estamos utilizando. Entonces, primero estamos aprendiendo a caminar. ¿Qué otra pregunta puedo hacer? Angie,
¿Qué se te ocurre que puedes preguntar? Pues la verdad ya no sé. Cualquier cosa. Pregunta cualquier cosa. Profe, pues ya teniendo el total de granos enteros y el total de granos partidos, sí se pueden hallar porcentajes. Sí. Entonces, digamos, ¿cuáles son los porcentajes? ¿Cuál es el porcentaje relativo? El porcentaje de arroz de granos partidos. Solamente para quedarme siempre con granos partidos, porque ya dije, si yo pongo granos partidos y por otro lado granos enteros, pues estoy redundando, porque es la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de granos partidos? Yo puedo tener un total, ¿no? Total. Que sería el total de datos, el total de granos partidos, suma estos tres sobre el total de los granos, que serían estos tres, sumar esos tres. Y bueno, esto yo lo multiplico por 100 para que me dé porcentaje. Entonces es el 34% aproximadamente. Recuerden lo que les digo en el video. Yo debo utilizar el número de cifras aquí acorde con lo que yo tengo en cifras de datos de decimales. Aquí yo no tengo decimales, pues no vale la pena incluir decimales en este porcentaje. Y yo puedo hacerlo también por zonas. Arriba. Entonces, arriba, ¿cuántos son los partidos? Entonces, suma 100, bueno, aquí, no, así mejor. 100 por suma de esto sobre total, suma total. Y aquí tengo 11, bueno, no sé por qué aquí me puso estas otras. ¿Será que este es el de centro? Vamos a ver. Voy a calcularlo acá aparte. Suma 100 por suma de estos y dividido suma el total. $34, no, está mal, no sé. No sé por qué esto realmente, no sé qué pasó aquí. Ahora sí, 38.4, pero voy a corregir. Ahora sí, esto está trabajando bien. Arriba, centro y abajo. Fondo también podría ser. Abajo. Bueno, ¿cómo la ven? Aquí sí le dejo porque la suma pues me dé 100, aunque no das. Ah, no debe dar 100. Vamos a quitar. Listo. ¿Qué piensan? ¿Qué opinas, Edna? Edna, ¿estás presente o no? Pareciera que no. Alguien que tenga una opinión. El porcentaje total de granos partidos se asemeja al de toda la taza con el del centro.
yo diría lo mismo, ¿no? Entonces, ya esto a mí ya me empieza a dar una información adicional que realmente no está abarcada en la pregunta inicial, pero que me ilumina hacia otra pregunta o me lleva a una conclusión que podría haberse formulado como pregunta. Es, efectivamente, pareciera que esto es homogéneo, es decir, que aquí se podría llegar a concluir que no importa, en principio, porque digo en principio, hay unas pruebas más formales que después aprenderemos para ver si, para darle más peso a este tipo de afirmaciones. No importa el o la parte de la taza de donde se tome la muestra, se tomen las muestras, el porcentaje para el porcentaje de granos partidos. ¿Eso qué me diría sobre la calidad del arroz? Lina Marcela. ¿Sobre la calidad del arroz? ¿Esto te puede decir algo sobre la calidad del arroz? Pues supongo que sí, pero no, o sea, yo no podría decir si el arroz es bueno o no, más bien es que es como homogéneo. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Y yo diría que, fíjate que para entonces afirmar algo al respecto, tú deberías definir qué consideras un arroz bueno o malo, ¿no? Sí, tendría que hacer como una comparación. O definirlo. Si yo pongo la condición de que el arroz bueno es el que tiene más granos enteros que partidos, podría inferir que es Exactamente. de buena calidad. Exactamente. O sea, tengo que condicionar la calidad de un producto para hacer esa afirmación. Exactamente. ¿Y ustedes qué creen que se hace en las empresas en control de calidad? En el área, las empresas tienen un área que se llama control de calidad. ¿Qué creen que hacen ahí? Estandarizar la calidad, por eso en las empresas se manejan los estándares de calidad y esos estándares son las condiciones que pues se especifican para que un producto sea de buena calidad. Exactamente. ¿Y qué acabamos de hacer aquí? Definir el mismo tipo de conceptos con un ejercicio sencillo. ¿Qué otra pregunta podemos hacer ya a la final? Porque es hora de ir terminando. ¿Qué otra pregunta se puede hacer? Cristian Contreras. Podría ser... no sé, profe. A ver. Profe, ahí no se podría hacer una pregunta con respecto a las muestras como tal. ¿Cuál? O sea, la muestra 1, 2, 3. ¿Se puede? ¿Cuál? No sé, eso estoy intentando pensar. ¿Podríamos preguntar la exactitud de los datos? O sea, o la desviación que tiene. Sí, claro que se puede preguntar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a poder preguntar? No puede preguntar. Por eso. Entonces, la cuestión es si tienen una respuesta a esa pregunta. Entonces, tú haces dos preguntas. Primero, la exactitud de los datos. ¿Podemos evaluar la exactitud de estos datos? No, porque el sistema de conteo no fue muy estandarizado. No hay un estándar con el cual comparar, como dice Jonathan. Por lo tanto, pues sí podemos preguntarlo, pero la respuesta es no, no podemos hacerlo. La segunda, si podemos analizar la variabilidad de los datos o la varianza, claro. Tenemos que definir cuál de todos. Entonces, como yo les dije antes, por ejemplo, aquí
nueva pregunta. ¿Cuál es la variabilidad de los datos? Y entonces aquí entran preguntas en específico. Bueno, ¿de cuál variabilidad quieres saber? Entonces, yo puedo decir nuevamente la total. Entonces calculo la varianza total. Entonces, varianza. ¿Por qué me pone tipo varianza? Var. Entonces aquí en Excel debo escoger varianza de la muestra. Entonces la total, todos los datos. Miren que es un número al cuadrado, 121. Entonces aquí el problema es que, bueno, ¿qué podrían decir ustedes a partir de ese número? Que la dispersión de los datos es alta. ¿Es alta? Listo. ¿Alguien más? Les propongo calcular la desviación estándar. Recuerden que esto entonces, la varianza, y ahí es que está el detalle, la varianza es difícil imaginarse la dispersión de los datos en términos de ella. ¿Por qué? Porque como dije al principio, es un estadístico que corresponde al cuadrado de los datos. Entonces, si esto tiene unidades, por ejemplo, esto es unidades grano, número grano, aunque eso es adimensional. Esta varianza es del cuadrado de ese número de granos. Por lo tanto, es difícil decir así a priori si la variabilidad es alta o no. Entonces, es mejor. Profe, qué pena, ¿me puede explicar, por favor, el concepto estadístico de varianza de nuevo? Es que no me queda muy claro. Voy. Termino aquí calculando esto. No, hice mal. Acá. La varianza es una medición de la dispersión de un conjunto de datos. Lo que sucede es que hay un problema y es que va al cuadrado. ¿Por qué va al cuadrado? Porque por definición es la diferencia entre cada punto y el promedio del conjunto de datos. Entonces, hago esa sumatoria y divido, para una muestra, divido entre el número total de datos menos 1. Entonces, reitero, la cuestión que me da un valor enorme es que es una cantidad que viene al cuadrado, mientras que mis datos no son al cuadrado. Entonces, por eso se ve grande. Por ejemplo, aquí la varianza se ve grande. La desviación estándar es la raíz de ese estadístico. Y entonces ya da una impresión más cercana porque pone tanto el conjunto de datos como el estadístico en el mismo nivel. Ya esto no es cuadrático, tiene la misma dimensión de esto. Por lo tanto, ya yo de acá sí puedo mirar qué tan variables son los datos. Ahora sí. Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, aquí ya, ¿qué pensarían ustedes sobre la variabilidad teniendo la desviación estándar? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es baja? Es baja, pero yo creo que hay dudas sobre si es baja o no. Por eso, aún así, la desviación estándar pues sigue siendo un poco compleja. Por eso es que se opta por el coeficiente de variación, que mide cuánto varía la desviación estándar o cuál es el porcentaje de variación o de diferencia entre la desviación estándar y el promedio del conjunto. Promedio. Entonces, hacemos el promedio aquí. Y es del 35%. Entonces, ya esto a uno como que le da un poco más de seguridad en la afirmación. Con ese coeficiente de variación, ¿qué opinan ustedes ahora sobre la variabilidad de los datos que yo medí? A mí me sigue pareciendo alta. ¿Quién más? Cindy Lorena. También, profe, está alta. ¿Qué
¿Qué te parecería baja, Cindy? Pues por ahí un 15, un 12. Sí, normalmente la gente 15, variaciones del 10% es lo que espera. Aquí hay del 35. Para cerrar, entonces, ¿qué deben hacer ustedes? El primer paso es que van a tomar cada uno de sus datos y van a hacer una tabla análoga a esta, pero deben plantear más preguntas. Entonces, cada uno debe plantear mínimo 10 preguntas y responderlas. Por ejemplo, aquí ya yo puse una respuesta de esta. ¿Cuál es el porcentaje? Aquí la respuesta directa es simplemente ver el número, pero hay que inferir algo. Entonces, la tarea tiene que ser completa. Aquí hay que inferir algo. Por ejemplo, considero que como el coeficiente, el CB es del 36%, la variabilidad es muy alta. Muy alta. Entonces, ese es el ejercicio que deben hacer. Ustedes deben completar, como les digo, 10 preguntas. Pueden, ya aquí tendrían 1, 2 y 3. Les faltan 7. Entonces, siendo así, eso yo voy a habilitar un espacio, una cartelera que es más fácil de manejar en Google para que ustedes la suban. ¿Listo? ¿Hasta cuándo hay plazo, profe? Hasta el martes. Entonces, para entregar el martes. En cuanto al taller que había quedado pendiente, pues ya la cartelera que está lo pueden subir. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al taller de ayer. Bueno, que tocaba entregar. Es que a mí personalmente no me dejó subirlo a Moodle. Por eso, hay una cartelera habilitada, como dije al principio de la clase, para que lo suban. Entonces, entra a Moodle otra vez, encuentra un botón verde que está ahí, y en ese botón verde puedes subirlo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo martes. Esto también va a aparecer otro botón verde allá para que suban, para que cada uno suba su hoja de Excel análoga a esta con las respuestas, preguntas y respuestas dadas. ¿Listo? Nos vemos. Chao, profe.